Regular verb finish in ed. ¿Listo? All regular verbs going to finish with ed. ¿Listo? Todos los verbos regulares van a terminar con ed. Eso no va a cambiar jamás. But they sound in three different manners. ¿Listo? Pero nosotros tenemos la pronunciación en tres diferentes maneras. ¿Listo? ¿Cuáles son esas tres? Ustedes ahí lo tienen, entre esos slash que están ahí en ese cuadro. El que está mirando el cuadro, pues me está entendiendo. No sé, Dana, ¿qué estás haciendo? Entonces, ahí tienen ustedes un cuadro verde. ¿Listo? Hay un cuadro verde. Ahí ustedes tienen como títulos las terminaciones en cuanto a pronunciación. Entonces, tienes ahí la E y la D. It, want it, por ejemplo. Tienen ustedes ahí la T, o sea, helped con T. Y tienen ustedes los terminados con D. Called. ¿Listo? Que ahí ustedes ya no pronuncian ningún tipo de vocal. ¿Listo? Esas tres pronunciaciones son súper importantes que ustedes las tengan presentes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pronunciar un verbo que termina por ed, ¿sí? De una manera incorrecta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ustedes van a analizar. Cada vez que ustedes tengan un verbo que termine con T, escúcheme bien, con T, pues ustedes van a terminar wanted. ¿Listo? Wanted. Ahí no hay ningún problema. Wanted. Si ustedes tienen un verbo que termina con D, ustedes lo van a pronunciar needed. Mira ahí la regla, mira la tabla. Estoy en la primera apartado. Entonces ahí la T y la D es porque esos verbos terminan con T y con D. Want. Miren, por ejemplo, ese want tiene ed. Si ustedes le quitan esa ed, ¿cuál es la última letra que ustedes ven? La T. La T. Esa es la terminación. ¿Listo? Esa es la terminación. Entonces, ¿cómo se pronunciaría ese verbo, Andrés Felipe? Profe, ¿cuál de los dos? El que termina con T, el verbo want, o sea, querer. Eh, ¿Qué pasó, Andrés? Profe, pero ¿cuál de los dos? Papá, el que termina con T, el verbo want, querer. El primero. Want it? Ahí está, eso es. Ahí está. Y el de abajo, Laura Jimena Melo, ¿cómo se pronunciaría ese? El que termina por D, el verbo need, o sea, necesitar. ¿Cómo se pronunciaría ese verbo? Eh, Mira ahí mira la tabla. ¿En qué termina? Arriba. ¿Qué sonido crees que saca la I y ¿La la T D? o La D. El segundo verbo que estás viendo ahí. it? Ahí está bien. Ahora tienes que hacerlo con el verbo. El verbo es need. Ahora intenta hacerle una terminación con id. Needed. ¿Listo? Ya. Pilas pues ahí. Entonces, eso en cuanto a los verbos que terminen con T y cuanto a los verbos que terminen con D. Cuando tenemos esos dos verbos, siempre termina la pronunciación con id. Wanted, needed. ¿Listo? Siempre. Entonces subrayen ustedes allá cada uno en su libro subrayen los verbos y en la letra en la cual termina. ¿Listo? Antes de la ed. Antes de la ed, ¿con qué termina? Miren, con T. Antes de la ed, ¿con qué termina? Con D. Y cuando tienen esas terminaciones, ustedes van a pronunciarlo
como nos dicen ahí arriba, miren, en eso, dentro de esos slash que están ahí arriba, la ID, esa es la pronunciación, así es como se pronuncia, eat, eat. Entonces ustedes dicen want, termina con T, entonces el pasado es wanted. ¿Listo? Need, el verbo necesitar, entonces el pasado es needed. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. ¿Listo? Entonces, pasamos al siguiente apartado. Pasamos al siguiente apartado, que son los verbos que terminan con qué. ¿Con qué creen que termina ese sonido? ¿Qué nos están poniendo ahí arriba? T. La T, ¿cierto? La La T, T. La La T. T. Entonces, así van, ese es el sonido que ustedes van a ponerle a esos verbos que qué, que terminan con qué. T. D. D. Con D. Uno solito, uno solito. Dana. Dana Isabela. Con D, profe. ¿Con D? Con D. Con P, excelente. ¿Cuál otra? Con K, con SH, con CH, con GH, con TH, con SS, con C y con X. ¿Listo? Cuando los verbos terminen con esas letras, nosotros cuando le agregamos el ed para expresar que el verbo está en pasado, cuando hacemos eso, entonces nosotros le agregamos al momento de pronunciar una, una T, el sonido de T. ¿Listo? Dana Valentina, ¿cómo quedaría el verbo ayudar? La pronunciación, Dana Valentina Sánchez. El que tiene la T, profe. El verbo ayudar, lo acabo de explicar. El verbo ayudar en pasado, ¿cómo quedaría? Déjala porque es que no siento que ya está aquí. No sé qué está mirando, qué está haciendo. Te necesito más atenta a la clase, Dana. Andrés, dale. Profe, Gilbert. Tienes que poner el sonido de la T al final. Helper. Más T. ¿Cómo pronuncias una T? T. El sonido de la T es así. Entonces tienes que decir helped. Helped. Ya. Entonces ya no decimos esa ed al momento de decir helped, sino que lo reemplazamos por una T. Entonces tú dices helped. Helped. ¿Listo? Julián, inténtalo. No se te escucha, papá. Ah, profe, entonces Uy, cambiaríamos la papá. D por la T, ¿cierto? Ajá, correcto. Julián, inténtalo. Health. Ahí está, Julián, excelente. Ahí quedó muy bien esa pronunciación. Helped. Ahí está. Ya no vamos a pronunciar esa ID que pronunciábamos en el grupo anterior. Lo que vamos a pronunciar es la T. Por eso arriba nos dicen la T gigante. Esa T gigante ahí es la pronunciación. ¿Listo? Por ejemplo, con la K, Dana Isabela Flores. ¿Cómo pronunciaríamos el verbo look? Dana Isabela, ni idea si está. ¿Sí está? Sí, señor. ¿Cómo pronuncias ese verbo look? De mirar. ¿No se lo puedo decir yo? Espérame un segundo, que es que hoy estoy en modo pescador. Ah, perdido. Nicolás, dale. Profe, sonaría Luke. Luke. Listo, tienes que agregarle la T al final, papá. Looked. Inténtalo de nuevo. Looked. Ah, diferente, papá. Bien, excelente. Entonces, Sammy,
Sam, inténtalo con el siguiente, con el wash. Eh, wash. Wash. Ahí está bien, muy bien. Elena, muy bien, ahí está bien. Andrés, inténtalo con el washed, pero el deber. El siguiente, que termina con CH. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sonaría? Wash it. Washed, no. Tienes que eliminar esa ED por una T. Wash. Ahí es Wash. diferente. Washed. Ajá, ahí está diferente. Entonces, Laura Melo, inténtalo con el siguiente verbo que termina con GH, el verbo laugh, de reír. ¿Cómo se pronunciaría? Un. Laughed, laughed, dilo conmigo, laughed. Love. Love. Ahí está bien, excelente, Laura, bien. Samuel Ruiz, inténtalo con el verbo respirar, que termina con TH, breathe. Breathe. Llévale el sonido de la T al final. Breathed. Ahí está diferente, muy bien. Ángela Valentina, el verbo kissed, el verbo besar. ¿Cómo quedaría ese? Kids. Ahí está bien, kissed, muy bien. Brisney Johan, ¿cuál me va a participar? ¿Cómo quedaría ese verbo? El verbo bailar, danced, dance. Verbo bailar, ¿cómo quedaría ese verbo? Brisney, ¿me estás escuchando? Te veo, pero no sé si me escuchas. Bueno, no hay lío. Lady Sofía, ¿cómo quedaría el verbo bailar? Dance. Lady, no tienes Eso. Ahí te escucho lejitos, pero te escucho. Dale, inténtalo. Dance. Ajá, listo. Ahora le vas a poner más la T al final. Danced. Ahí está diferente. Muy bien. Dylan, con el último de ese grupo, el que termina con X, ¿cómo se pronunciará el verbo arreglar? Fix. Fist. Eso, muy bien, Dylan. Excelente. Esos verbos que ustedes acaban de decir, esos verbos siempre van a ir, o sea, todos los verbos que terminen con P, K, CH, SH, GH, TH, SS, X y C, todos esos verbos van a terminar, cuando ustedes los tengan con ED, van a terminar pronunciándolos con T, tetero, ¿listo? Siempre, ¿listo? Siempre. Ahora, ahora, vamos a pasar al siguiente y último grupo, ¿listo? Para este grupo, que son los verbos terminados en qué? En L, en N, en R, en G, en V, en S, W, Y y Z. Esos verbos que terminan en esas letras, en esas consonantes, lo único que vamos a hacer es ponerle el sonido de D, pero no vamos a decir call it, no, called con D, ¿listo? No le vamos a pronunciar el sonido de la E, ese sonido se elimina, ¿listo? Y vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, Johan Emanuel, activa el micrófono. Sí, señor. Listo, Johan, vas a repetir después de mí, vas a decir called, Coke. called, con D al final, called. Cause. Ahí está perfecto, papá, excelente, felicitaciones. Bien, Sharon está por ahí. Sí, profe, pero ya no tiene micrófono. Ah, vale, no hay problema. Entonces, Daniel que me acaba de levantar la manito. Entonces, Daniel, ¿cómo pronunciarías ese verbo clean, de limpiar? Clint. Eso, muy bien.
Eso, excelente. Cleaned. ¿Listo? Bien. Johan Sebastián, Señor. ¿cómo pronunciarías ese offer? Ese que termina por R. Offered. Muy Offered. bien. Ahí está, ahí lo hice bien a la primera dicha. Ahí está bien. Offered. ¿Listo? Bien. Juana Juliet. Vayan analizando cómo se pronuncian. Aprovechen de que no estamos en un salón de clase. Entonces ustedes con micrófono apagado pueden intentar la pronunciación de esos verbos. ¿Listo? Aprovechen eso. Nicola Yellen. Juana, ni idea. Nicole. Señor, Nicole, ¿cómo pronunciarías ese verbo? Damage. El que termina con G. ¿Cómo, por favor? El verbo damage. El que termina por G. Recuerda que tienes que darle el sonido de arriba de la D. Vas a repetir después de mí. Vas a decir damaged. Dime. Damage, Bien, ahora damage, colócale un poquito de sonido de D al final, de dedo. Damaged. damage. Ahí está diferente. Muy bien, excelente. Entonces, los niños que me están levantando la manito, estoy intentando que todos participen, así que por favor, bájemela. Daily, buenos días. Señor, Daily, ¿cómo quedaría el verbo amar? Love. Loved. Si sabemos que tenemos que agregarle un sonido de D. Vas a repetir después de mí, porfa. Listo, entonces. Vas a decir loved. love, Bien, ahí está bien. Listo. David Esteban Pulgarín, ¿cómo harías ese verbo usar? Used. Used. Muy bien, excelente. Ahí está bien. Listo, entonces. Sebastián F es Felipe. Sebastián. Ni idea, Dana Sofía. Las personas que no tienen cámara encendida me queda muy complicado controlar si están o no están. Miguel Serna. ¿profe cuál es? Vamos con el verbo que termina con W. Follow. ¿Cómo pronunciaríamos ese Eh, verbo? em, follow, follow, Ajá, ahora intenta ponerle una D al final. ¿una qué? Una D de dedo al final. Un sonido de D. Follow. Follow. Teacher, Dame un segundo que estoy con Miguel. Intenta otra vez, papá, que no te escuché. follow. Eso, bien. Miguelito, encuentra un lugar y quédate quietico. Erika, dale. profe, te va a preguntar si puedo ir al baño. Erika. Gracias. Eh, Valentina Bastidas. Señor, Valentina, ¿cómo quedaría ese enjoy, el verbo disfrutar, que termina con Y? Enjoy it. Muy bien, excelente. Enjoy it, muy bien. Listo. Y el último lo va a hacer Marian. señor, Marian, vas a hacer ese verbo amazed. ¿Listo? ¿cómo? Ese que termina ¿Cómo? con Z, el último. Que termina con Z. El último que está ahí en la ¿Lo lista. pronuncio, profe? Claro que sí. Recuerda que tienes que hacerle un sonido de D al final. Eh, Amat. Ay, no, sí, no.
Amacer. Amazed. Listo, ahí está. ¿Listo? Listo, mis niños. Esa es la pronunciación de los verbos regulares. 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 Recuerden que nosotros en pasado tenemos dos grupos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, ya practicamos la pronunciación de esos tres grupos. ¿Listo? Entonces, ahí nos dicen. Ahí nos dicen que how many can you pronounce well in a row? ¿Cuántos podemos pronunciar bien seguidos? Entonces ustedes dicen held, looked, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. ¿Listo? Entonces cada uno de ustedes en sus tiempos libres le toca practicar esa pronunciación de estos verbos. ¿Listo? Ahora, ustedes lo que van a hacer. Ustedes están viendo el punto número 2, donde dice add ed, ending and organize. ¿Listo? Ahí es ese punto número 2 tiene un verbo. ¿Cuál es ese verbo? Following. No, mira el punto 2. El punto 2 de la página 48. Organize. Ese es el segundo verbo. Muy bien. Listo, apaguen microfonitos, eso. Ese es el segundo verbo. Organize. ¿Qué significa? Organizar. ¿Listo? Organiza. Exacto, organiza. El primer verbo es la primera palabra que ustedes están viendo ahí en esa instrucción, que es add, que significa añadir. Añadir. ¿Listo? Añadir. Subrayenlo, por favor. Añadir. Y coloquen el significado arriba. Add significa añadir. Todos escribiendo el significado porque después les sale un examen y quedan perdidos. Add ed. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Añadir qué? Añadir. La Ed. R. Exacto, la regla. ¿Por qué tenemos que añadirlo? Porque son verbos regulares. ¿Listo? Entonces vamos a añadir ed y organizar los siguientes verbos en los tres grupos. Entonces, ¿en cuáles tres grupos? Entonces ustedes se van a ir a la página 49. En la parte superior van a encontrar un cuadro y van a hacer el mismo ejercicio. Entonces ustedes van a mirar Discover, en dónde lo podrán colocar. Si termina con R, en qué grupo va? ¿En los de ID, en los de T o en los de D? En los de D, excelente. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque termina con R. Entonces, discover, ¿cómo es la pronunciación de ese verbo discover? Que ya se me durmió un compañero por ahí, David Esteban Pulgarín ya se me durmió. Miren lo que belleza, cómo está de lindo durmiente. Se ve muy tierno, se ve muy tierno. Voy a pedir una cobija, papá, tranquilo. Discover, ¿cómo quedaría ese discover? Discover. Ah, muy bien, excelente. Van a hacer eso, muy bien, muy bien. Johan Andrés, yo creo que ahorita no hablaste, ¿cierto? No, ¿cierto? Listo, ahorita lo molesto. Entonces, ahí vas bien, Johan, excelente, Andrés, muy bien, excelente. Esa es la pronunciación y así ustedes van a discriminar esos verbos, van a elegir esos, van a organizar esos verbos. Entonces, ya sabemos que discover se va para el grupo de la D. ¿Por qué? Porque termina en R. Entonces, siguiente, el confused. Ese termina ¿con qué? Vamos a mirar solo la consonante, no la vocal. La consonante, ese confused. Con D. Con S. Con O sea, S, con S. No vamos a mirar esa D, vamos a mirar la S. ¿Listo? Entonces, si termina con S, ¿para dónde se va? A la D. a A la la D. D. Listo, muy bien, háganlo. Todo el mundo haciendo ese ejercicio. Ya, todo el mundo. Ahorita le pregunto al azar, todo el mundo. Johan y Brisni, ahorita les pregunto, pilas. El de inglés últimamente no nos pone a escribir nada, solo libros. Dime, Johan. No entendí, no entendí.
¿Listo? ¿Qué verbos tenemos ahí? Tenemos discover, confused, fry, copy, start, hurry, exercise, want, Profe, una pregunta. ¿Y form. si ponemos confused, ¿Cómo? pero si una pregunta, si ponemos confused, también tenemos que poner la E o Si la dejamos tenemos, solo si tenemos ¿cuál, mamá? Perdón que no te escuché bien. confused? Confused. Nosotros cuando estamos practicando estas finalizaciones, vamos a darnos cuenta es de la consonante, no de la vocal, la consonante. Entonces esa consonante es la S. Entonces ahí ya tienes la E, simplemente tienes que colocarle una D. ¿Listo? O sea, no tienes que Sí, colocarle profe, otra D. pero la pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿no le pongo la vocal entonces? No, mamá, solo la D. Gracias. Profe, es que no entendí muy bien qué es lo que toca hacer. ¿Qué no entendiste? Dame una pregunta clara, porque si me dices no entendí todo, me Mm, pongo triste. ¿Qué no entendiste? Pues, ¿qué hay que hacer? A ver, entonces, tú tienes ahí verbos, ¿sí? En el punto 2. Señor. Listo. Esos verbos tienes que organizarlos en la tabla de la página 49. ¿Listo? Mm, Entonces, bueno. ¿cómo los vas a Vale. organizar? De la misma manera que están organizados en la tabla de la página 48. Si termina con T, pues tú lo colocas en la pronunciación de ID. Si termina con D, tú lo colocas en la pronunciación de ID. Si termina con P, tú lo colocas en la pronunciación de la T. Y así Bueno, sucesivamente. ya entendí. Bueno, gracias. Profe, si termina con E. Vuelvo y les digo, nosotros en este trabajo no vamos a mirar la terminación de las vocales. ¿Listo? Las vocales ahí no tienen nada que ver. Ustedes miran es la última consonante. Entonces, como el caso de ese confused termina con E, ahí ustedes, la anterior, ¿cuál es? ¿Eh? La S. Ese, S, exacto. Entonces, si termina con S, ¿para qué grupo va? Para la la D. D. Para la D. Excelente, muy bien. Ahí está muy bien. Profe, pero o sea, tenemos que pasar las palabras que, bueno, que terminen con eso y eso, según indique, pero tenemos también que ponerle ed o no Claro tenemos que que sí. poner. Ambas tienen que hacerse, por eso la instrucción dice, por eso les digo 300.000, 500, 400.000 veces, que subrayen los verbos de las instrucciones. Añadan ed y organicen los siguientes verbos. ¿Cuáles son las dos instrucciones de eso? Add, añadir y organize, organizar. Bueno, profe. Creo que en la primera fila, en la última, dice inform. Es información. Es No, todos son verbos, entonces inform termina con, M, pero no se puede, entonces termina en R. ajá. Profe, o sea que con esos verbos, digamos, el primero, bueno, confused es en la D, ¿sí? Ajá, Entonces, confused va en la D de la página 49. claro, papá, tal cual lo estás diciendo. Ya, profe, gracias. ¿No me puedes ayudar con una? ¿Cuál, mamá?
La última de la primera fila que es inform. Inform. Esa se va con sonido de R. ¿Listo? Inform. Gracias. Profe, una pregunta. Una respuesta. Profe, en los verbos de el punto info termina en M y en la lista no hay M. Y en la lista no hay M. Lo juegas con R. Ah, ya. Gracias, profe. Bien. Inform. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo sería pues sí, yo sé que ID, pero ¿cómo lo organizarían? No te escuché cuál verbo es. Se te cortó, pasó una moto y no escuché. Ant, ¿Cuál? ¿Me repites, por favor? ant, ant.
Ah, end, de finalizar. ¿Listo? Entonces, ese ya termina ahí con la D. Entonces, si termina con Sí, D, profe. ¿qué sonido es? El Mm, primero de la lista, el primer cuadrito. no, sí, pero sería, sí, yo sé que es la D, pero me estoy refiriendo a cómo lo organizaría ahí. Por eso te estoy diciendo. ¿Qué tienes que añadirle? Escríbelo. ¿Qué tienes que añadirle? ¿Cuál es la La instrucción? ID, la Exacto, ID. exacto. Entonces escríbelo. Escríbelo, Lo escribo escríbelo. normal lo Es- escribo normal y lo pongo y le pongo la ID. Exacto, pero no la idea. Tienes que colocarle la ed para que el verbo quede edit. ¿Listo? Profe, me tengo que desconectar porque mi mamá tiene una reunión del ICETED. Ah, dale. Listo, listo, sí. Bueno, profe. Profe, te digo algo. Dime, Valentina. Ya quisiera yo que mamá estuviera acá. Ay, Valentina, ¿está lejitos? Sí, porque consigo trabajo. Ah, bueno, pero toca agradecer eso. Toca agradecer eso y tú tienes que, mejor dicho, aprovecharla cuando la tengas. Profe, ¿tú no vas a llamar lista en esta segunda hora o ya por la primera ya? Ya con la primera. Profe, Dime. ¿tú me pusiste que yo estaba? Es que se me fue el internet. Sí. No, yo te puse que estabas. Gracias. Profe, y importando el Pues, open profe, y que es mi vayan. parecer, profe, Upa. es mi parecer, o hay artísimas en D en el cuarto Sí, no, no cuadro. es tu parecer, está bien. Estás bien. ¿Alguien más me estaba Sí. hablando antes, Dylan? No importa el orden. No importa el orden. Profe, a mí me toca salirme un poquito en la D porque son muchas. 5 minuticos y ya les pregunto. Profe, ¿dónde más puedo escribir las que terminan en D y con las D? Porque es que ya se me gastó el espacio. Ya Al tengo que- ladito. Pero no son tantos verbos, no sé por qué están haciendo. Ahorita lo analizamos a ver. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Son 20 verbos. Sí, pero mira que la mayoría están del lado de la D, porque solo, pues, en los que he hecho, solo he puesto uno en la T. Listo, ya ahorita analizamos esos verbos. Terminen pues.
Pero ya terminé. Listo, esperemos que los demás terminen y ya arrancamos. Pero mira que la robo, es que yo uso mucho marcador, ¿sí? Entonces en el dibujo, en un dibujo de la página 47 lo hice con marcador y la hoja se me rompió un poquitico nomás, pero ahí había un verbo, entonces no sé cuál es. Es el que sigue después de end. ¿Me lo puedes Sí, decir? el que sigue después de and es el verbo talk, el verbo hablar. Entonces termina con K. Entonces, ¿para qué grupo se va? Profe, ¿me lo puedes escribir en el chat para escribirlo bien y no confundirme? Pues la idea es que tú hagas ese ejercicio de escribir. Si yo te lo doy, pues no estás transcribiendo. Haz tú el ejercicio de añadir la ed y mirar en ¿Me lo dónde. vuelves a repetir? ¿Me lo vuelves a Talk, repetir? talk, talk, el verbo talk, hablar. Profe, ya terminé. Listo, vamos a esperarle al resto. Profe, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Con cuál? Con la de disper. Disappear. Disappear termina con R, entonces es el sonido de D. Entonces, lo primero que tienes que hacer es colocarle ed a ese verbo. Escríbelo con ed. Ya, profe, gracias. Listo, bien. La pronunciación sería disappeared con D. Profe, ya terminé. Listo, el que ya terminó, ya sé, dejemos, ya sé que terminaron. Esperemos al resto, por favor. Profe, una última pregunta. Dime, La que me acabaste de decir es stroke. ¿es stock de hablar? No, no, Yes. de hablar. Ese es de hablar, entonces añádele ed. Entonces tú le añades ed. Y como termina con K, es el sonido de T. Entonces tú dices talked. Profe, ¿me puedo salir un momentico? Que es que mi mamá necesita llamar a alguien. Dale. Profe, una pregunta, ¿tú sabes cuántos verbos hay en la D? En el grupito D. Termina, mamá, y ya los analizamos todos. No te Ya los preocupes. acabé. Ya Listo, entonces acabé vamos a tres. esperar que el resto termine.
Profe, solo hay 18 12. palabras, ¿cierto? Para, para organizarlas en el cuadrito, ¿cierto? Mm, Profe, hay muchas en D. En D. muchas en D. Es verdad, profe. 2 minuticos y arrancamos. Profe, mira que a mí no me alcanzó el cuadrito, seguí derecho. Listo, no te preocupes. Profe, ¿Me ¿puedo ir ayuda al con el baño? micrófono, por favor? Dale, ve al baño. Otra vez, profe. Dale. Profe, Dime. eh, creo que es en, en. ¿Profe, ¿puedo ir al baño? Ve. Dime. Profe, espero que no encuentre. Profe, si en Ujú. Confuse no está la E, ¿qué hago ahí? Cuarta vez que lo digo. Cuarta vez que lo digo. No trabajamos con vocales, trabajamos con consonantes. ¿Cuál es la última consonante que es antes de la E? La C, la S. Entonces, ¿en qué grupo va la S? En la D. Ahí está. Profe, ¿puedo ir al baño? Dale, ve.
Listo, vamos a analizar esos verbos. Analicemos pues esos verbos. El primero es el verbo discover. Entonces, el verbo discover, doy por sentado de que todos escribieron la regla de la ed. ¿Listo? Doy por sentado que todos escribieron discover con ed. ¿Sí? Porque, como decía la instrucción, añadan ed y organicen los verbos. ¿Listo? Vamos a hacerlo solamente con términos de pronunciación. El verbo discover, lo voy aquí a tachar, discover. ¿Con qué termina? N, Con R. ¿Listo? Entonces, ¿ese dónde va? en el grupo D, Listo. Discover. Ahí está. Ahí está. El siguiente verbo, el verbo confuse. ¿Con qué termina? Con E. Con T. Con ese. Pero Dios mío, me están diciendo T, S, M, N, H. Me dijeron todo el abecedario ahí. Con S. Entonces, para qué va? Para D. Ahí está. Entonces, confused. Ahí está. Yo lo estoy haciendo. El verbo fry. ¿Qué significa ese verbo fry? volar, volar. Volar. ¿Fry? Tengo entendido que fry es otra cosa y fly es volar. ¿Qué será fry? ¿Nadie buscó fry? Freír. Ajá, freír. Muy bien. Muy bien. Fry. ¿Con qué termina? Con R. Con Y, Exacto. Con Y, exacto. Entonces, ¿para dónde va? para el grupo La D, D. Para el grupo Exacto. D. Copy. Termina en Y. copiar, copiar. ¿Listo? ¿Para qué grupo va? Para la D. A la D, Bien. Para la D. Start. termina con T, significa iniciar. Va para la idea. Va para la ID. Start. ¿Cómo se pronuncia ese? Estar. Pero si termina con ID y me dice y me sigue siguiendo, es started. Muy bien. Hurry. En el grupo D, En el Exacto. grupo D. Hurry. Exercise. Para la D. Termina D. con E. Termina con E. grupo Dice. D, En las vocales no se cuentan. Muy bien, excelente. Ese want. Es en el querer. grupo I y D, En el grupo G. G. Muy bien. Want. Wanted. Listo. Ese inform. en el grupo D, En el grupo D. Muy bien. Listo. Disappear. En el en grupo el D. grupo D, Listo. Genial. Ahora el verbo imagine. en el grupo D, En el grupo. Muy bien. El grupo D. En el grupo D. Sí. El verbo live. en el grupo En el D, grupo En el D. grupo D. D. What about the stay? en el grupo D, And En el grupo. en el grupo I, ay, ajá, muy bien, excelente, muy bien. What about talk? en el grupo T, T, En el T, grupo grupo T. T. Ah, ese ya no la cambió. What about watch? en el grupo En el T, grupo En el D. grupo I. Ay, ahí se perdió todo el mundo. En el En grupo el punto I. A ver, paren. En el grupo Paren, D. todos. Paren, En el apaguen punto D. micrófonos, apaguen micrófonos, apaguen micrófonos. Listo, ya, gracias. Ese watch termina con CH, en el grupo T. ¿Listo?
Clean, invent, todos van para el grupo D. D. Excelente. ¿Listo? Ahora, ya los discriminamos, ya los elegimos. Dana Valentina me va a apagar el micrófono si es tan amable, qué bonita, gracias. Y yo voy a, así por lista, por la lista que estoy viendo acá. ¿Listo? Por ejemplo, Andrés Felipe Gamboa. Bájame las manitos que estoy llamando por lista. Andrés Felipe Gamboa. Ni idea, no está. Andrés Felipe Herrera. Señor, profe. Andrés Felipe, pronuncia el verbo discover en pasado. Discovered. Discovered. Ah, diferente, bien. Listo, Ángela Valentina. El verbo confuse en pasado. ¿Cómo quedaría? Ya lo tienes en la lista tuya, solo tienes que buscarlo en tu cuadrito. ¿Se me fue el audio? ¿Me escuchan? No, profe, sí se escucha. Sí, profe, sí se escucha. ¿Ángela no está? Sigamos. Dale, Bris, no hay problema. Entonces sigamos con Cristian Alejandro. Con food. Ay, Ángela, ¿me habló? Ángela, dime. Es que se me trabó la tablet. Ah, ya, perdóname. Entonces, confused, ¿cómo quedaría? Con food. Confused, confused, con D. ¿Listo? Ahí vas bien, ahí vas bien. Listo. Cristian Alejandro, ¿cómo quedaría ese verbo fry? Ni idea de Cristian. Venga, David Esteban. Señor. ¿Cómo quedaría ese verbo watched? ¿Con cuál, profe? Es que se me estaba saliendo y saliendo de la llamada, profe. No, yo te estoy viendo ahí, claro, No, jugando. ahorita, pero ahorita me sacaba y me sacaba. Pero ya el ejercicio lo debes tener hecho. Tú me dijiste que lo tenías hecho, el verbo watch. Mira tu tabla. ¿Cómo quedaría? Washed. Ahí está. Bien. Qué lindo sería que estuvieras en clase. Bien. Excelente. David Santiago. David Santiago. David. Ni idea. Dylan Alejandro. ¿Cómo quedaría el verbo imagine? ¿Cuál, profe? Imagine. No, papá, ya. Ah, David, No, eso. como decías. Ay, David. perdón. Discúlpame. Yo seguramente vi dos David. Pero no. Tú ya hablaste. Dylan. Es que estoy mirando la lista, papá. ¿Cuál, profe? ¿Cuál verbo que no te escuché bien? Imagine, del verbo imaginar. Imagine. Este. Y imagined. ¿No? Imagine. Imagined con D. ¿Listo? Imagined. ¿Listo? Pilas, pues. Hay que practicar esa pronunciación. ¿Listo? Daniel. Señor, me Daniel. estás confundiendo.
No, no, es que estoy por la D y estoy mirando la lista, perdón, perdón. Daniel, el verbo hurry. ¿Cuál, profe? Hurry, el de apresurarse. Hurry. Ah, ese quedaría en la D. Ajá, ¿cómo quedaría? Hurried. Ahí está, genial. Ahí está, genial. ¿Listo? Niños y niñas, no se nos puede olvidar esa pronunciación. Esa pronunciación es clave para darnos a entender. Ya los tienen discriminados esos verbos. Sí, ya los tienen ahí. Ahora, van a pasar a la parte de abajo, donde dice practice this conversation with a friend. ¿Listo? Practice this conversation with a friend. Be attentive to the words with an ed ending. Write the names of the person talking. ¿Qué pasa con esa instrucción? Ahí que nos están diciendo que en esos espacios que ustedes ven ahí, nosotros tenemos que escribir el nombre de algún amiguito con el que quisiéramos hacer el diálogo. Este libro está pensado para la presencialidad, entonces pues no podemos hacer ese diálogo con otro amiguito. Entonces hagan el diálogo con su mamá, con su papá, con su hermano, con su hermana y colocan ahí los nombres de alguien que les quiera colaborar con ese diálogo. ¿Listo? Profe, ¿en los dos? ¿En todos? Sí, papá, entonces Bueno, ahí. ¿cómo así me puedes explicar de nuevo, por favor? Es que no, o sea, no lo... Profe, si estuviéramos en el colegio, yo hubiera hecho ese salón patas arriba. Yo creo que sí, Ana. Profe, Dime, Andrés. ¿cómo me puedes explicar, por favor? Ah, voy. ¿Qué Que estamos apagan el haciendo? micrófono con mucho gusto todo el mundo. Gracias. Profe, ¿qué estamos haciendo? Que se me había ido el internet. No te preocupes, apaga el micrófono. Voy a volver a explicar. Tenemos ahí practice this conversation with a friend. O sea, practica esta conversación con un amigo. Profe, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Me vas a terminar y ya yo con mucho gusto doy la palabra? Gracias. Practice this conversation with a friend. O sea, practica esta conversación con un amigo. ¿Listo? Como no estamos en la presencialidad, no estamos con un amigo en la casa. Entonces lo vamos a hacer con un familiar. Lo único que tienen que hacer en esos espacios es escribir nombres. Nombres. O sea, por ejemplo, ahí en esa rayita roja van a ir su nombre. Entonces yo coloco Daniel. Y Daniel va a hacer ese diálogo con el hermano. El hermano se llama Pedro. Entonces en la siguiente rayita le coloca Pedro. Ya, lo único que tienen que escribir son nombres. ¿Listo? Eso es solamente para que sigamos la Dígame la dinámica del... pregunta. Sammy, déjame terminar, por favor. Esos nombres es solamente para que sigamos la dinámica del libro. Si no quieren colocarlos, no los coloquen. Lo importante es que ustedes lean ese diálogo y ustedes sean capaces de pronunciar los verbos que acabamos de aprender. Por ejemplo, ese verbo, lo voy a decir en presente, damaged. ¿Listo? Ese verbo damaged. Ese verbo stay, to play. Ese verbo listen, to listen. Ese verbo to study. ¿Listo? Y hay más. Ese verbo intentar, to try. Lo que necesito de que ustedes aprendan cómo pronunciar esos verbos. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Se puede ir a 3 personas? Bueno, profe. Pero ¿cómo vas a meter 3 personas, Dana, si solamente hay dos rayitas? Pero si quiere meterle 3 personas, métale 3 personas. Lo importante es que practiquen los verbos. Las personas no son importantes ahí. ¿Listo? Entonces, cada uno, colóquele nombrecitos. Pepito, Petrita, Reglita, Lapicito, lo que quieran. Lo importante son los verbos, que ustedes puedan discriminar damage, que puedan discriminar stay, que puedan discriminar play, que puedan discriminar listen. ¿Listo? Que ustedes aprendan cómo se pronuncian realmente esos verbos en pasado. Eso es lo importante del día de hoy. ¿Listo? Eso es el ejercicio del día de hoy. Que ustedes suelten esa lengua y puedan decir fácil con la T, con la D, con la ID. ¿Listo? Eso es el ejercicio.
Profe, entonces, ahí se diría como, si yo pongo ahí mamá, o sea, el nombre de mi mamá, entonces ahí yo le estuviera diciendo que el teléfono estaba bañado, pero lo repararon hoy. Ujú. Entonces pongo Lady o el nombre de mi mamá. Sí, mamá. Eso es lo que tienes que hacer. Colocar el nombre de tu mamá. Ah, ok. Pero lo importante es que aprendas la pronunciación de los verbos, no si colocas el nombre de tu mamá. ¿Listo? Puede ser el nombre hasta del perrito si quieren. Profe, no, ya quisiera yo tener un perrito, pero no es un gato. El que tiene un perrito y es bonito, pero muy pesado, es mi tío Vladimir. Tu tío Vladimir. Coloca a tu tío Vladimir en el diálogo y practica los verbos. Ok. Sammy, dime. Profe, pero mire, ahí toca colocar nombres. Y aquí en estas líneas negras que toca hacer, ¿quiénes? ¿Sí se alcanza a ver? Esos son los nombres, mamá. Está completando la conversación. ¿También son nombres? Ah, bueno. Sí. ¿Cómo así, profe? Es que ahí hay una rayita negra, la que acabo de mostrar, No, Santi, no que se son las compliquen con rayas. esas rayas. Yo ayer miraba esto y yo sabía que se iban a complicar con esas rayas. Niños, no importan esas rayas. Si quieren, no hagan nada con esas rayas. Lo importante son los verbos. ¿Saben qué? Coloquen mi nombre ahí. Coloquen Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Bueno, yo no sé. Profe, ya puse los... Eso. Coloquen los nombres de ustedes. Si yo me llamo Ana Valentina, en un espacio colocan Dana, en el otro Valentina, Dana, en el otro Valentina, Dana, en el otro Valentina. Yo ya me llamo Sami Alexandra, Sami Alexandra, Sami Alexandra, Sami Alexandra. Niños, los nombres no importan. Lo que importa son los verbos en pasado. Que los aprendan a pronunciar. ¿Listo? Profe, hasta se puede poner al amigo imaginario. Esto, hasta coloquen un amigo imaginario. Los nombres no importan. Coloquen Ángela, Valentina. Y ya. ¿Listo? Por favor. You blow my mind, my friends. Me van a hacer explotar mi cabeza. Profe, ya acabé. Listo, genial. Entonces, ahora tú, cada uno ya colocó sus bellos nombres. Ahora cojan y subrayen los verbos que están en pasado. Todos. Tienen que tener, ya les digo cuántos verbos, que me acabo de dar cuenta de uno que no tenía yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verbos regulares. ¿Listo? Sí, tienen que tener 7 verbos subrayados. Que terminen en ED. Ajá. Ya los encontré. ¿Terminen en qué, profe? ND, papá. O sea, todos los verbos regulares, subrayenlos para que se den cuenta de cuáles son esos verbos. Profe, ¿cuántos Todos los dijiste? 7. Yo tengo 7. Yo tengo 7. Dime. Profe, otra vez Dime. que estamos haciendo es que el internet está súper malo. Súper malo. En ese diálogo de la página 49 no me vas a preguntar qué colocas en esos espacios, por el amor de Dios. En ese diálogo que está ahí, vas a subrayar los verbos que estén en pasado, pero verbos regulares, porque hay verbos irregulares. Pero solamente vas a poner los verbos regulares, los que terminan con ed. Vas a subrayarlos, vas a saber qué significa cada uno. ¿Listo? Subraya esos verbos regulares. Los que terminan en ED. Correcto. Bueno, profe. Correcto. Profe, entonces ahí solo se puede poner... ¿Solo de 6 qué? nombres. 6 nombres, ¿Cómo así 6 nombres? porque hay 6 rayitas para Sí, los... coloca 6 nombres, no hay problema. Profe, ya encontré uno. Listo, bien. Recuerde que yo encontré 7, de pronto hay más, de pronto hay menos. No, mentira. 7 fijos, Profe, 7 yo fijos. encontré.
Profe, Listo. Profe, ya Sigan, lo sigan encontré ahí. todo. 1, 3, 4, 5. Me falta. Listo, listo. Apaguen micrófonos, tranquilos, tranquilos. Apaguen, apaguen. Apaguen, apaguen, apaguen. Eso. Yo encontré ya 6. Vale, apaga micrófono. Profe, ya los encontré todos. Genial. Yo ya encontré 9. ¿9? Uy, 9. 9 no hay. ¡Un! No, 9 no hay. Ahorita me los compartes. Apaga el micrófono, por favor. Eso se puede con Dime. Ya encontré todos. ID. O solo con ID. Ya las Recuerden que- encontré todas. Recuerden que esto solamente es, o sea, ese ejercicio que están haciendo ustedes es cómo se escriben. Entonces tienen es que buscar verbos que terminen con ed. Profe, que no, que Amarile solo ha encontrado 5. Bien, listo. Ahorita miramos, tranquilos. Profe, a mí solo me falta 1. Listo, dale, dale. Vuelve a empezar como si estuvieran mirando un crucigrama, ¿cómo se llama? Sopa de letras. Una sopa de letras. Tienen que encontrar 7 verbos. Hay uno que estoy seguro que yo estoy seguro cuál les está saltando. No puedo encontrar el último. ¿Cuál, profe? Dale, vamos a esperar un minuto. A las 9:39 empezamos a decir estos verbos. Bueno, dos. A las 9:40. Profe, pero si nuestra clase ya se termina. Sí, profe, es verdad. A mí también se me No les complicó entendí muchísimo. absolutamente nada. A las 9 se acaba esto. No les estoy entendiendo absolutamente nada porque hablan 5, 6, 8 personas al tiempo. Profe, que a las 9 no hay clase, o sea, ya se termina a las 9. Yo les dije a las 8:39, no les dije a las 9. Yo le entendí a las 9. No, dijo las 8. A las 40. Ya nos queda un minuto, pero ustedes no apagan esos micrófonos. Ya encontré la última. Bueno, Yo también ya acabé. Profe. dime. Los verbos son los del diálogo. Ujú. Profe, una pregunta. Es que yo estoy como, uy, no sé, no entiendo. Es que hay Yo no un verbo que entiendo. no me cuadra, hay un verbo que no ¿Cuál sé no si te es cuadra? o no es. El did, Ay, Dios, ¿cuál no te cuadra? A ver, ¿cuál? Dímelo. el did, de y de. Por eso les dije que solo verbos regulares. Eso es un verbo irregular. Y yo lo subrayé. No está mal, no está del todo mal. No está del todo mal porque es un verbo irregular. ¿Eso? Nosotros ya vamos a trabajar esos, tranquilos. Todos los verbos regulares son los que tienen la misma terminación. Analicen la palabra regular. O sea, es algo común, algo regular. Algo irregular es que no sigue una norma. Por eso los irregulares no terminan con ed. ¿Listo?
Por eso ella dice, estoy confundida con ese did. Claro, ese did, que en este caso está haciendo función de auxiliar, ese did es el pasado del verbo do, hacer. Y cambia totalmente por eso, porque es un irregular. ¿Listo? Por eso nosotros estamos dedicados solamente. No te quedó del todo mal, no lo mires como que te quedó mal. No es un verbo regular, por eso no vale para este ejercicio, pero no te quedó mal porque sí es un verbo, solo que es un verbo irregular. Tranquila, después lo vamos a ver. Me faltan dos, pero Ya 8:41, entonces. Amarilis, tú me dijiste que habías encontrado, ¿cuántos? ¿9? Amarilis, ¿no? ¿Cuáles encontraste, papá? Encontré study, Oh, dame, 1, 2, ¿cómo se dice esa? Repaired, ajá, 3, voy para ahí. Stayer, ¿cuánto llevo, profe? 4, 4, Listernik, David, 5. Para ahí. ¿Cuál? David, No, it's not a verb. Ese no es un verbo. Ya quita el primero. entonces, You have 5. Tienes 5 hasta el momento. Profe, a mí me falta una, pero Dejemos que Nicolás termine, porfa. No activemos el micrófono y no los pido, por el amor de Dios. For the love of God. Nico, ¿cuál te falta? Tienes 5. espera, Listo. Vamos a pedir la llamada a un amigo, ¿listo? Dana. Pilas con la pronunciación de esos verbos porque entonces no hicimos ¿cuál nada en Dana, 2 horas. profe? Dana, tú. ¿Yo? Bueno. Entonces, pilas. El primero, ¿cuál sería? La imagen, No. No hicimos nada en pronunciación hoy. ¿En qué termina ese verbo? ¿Cómo se pronuncia ese verbo to damage en pasado? ¿En qué termina? Porque ahí sí no se botan de cabeza a prender el micrófono. David Pulgarín. damage, Ah, diferente, bien. Ahí está. Tenemos el primero, damage. repaired, No es repaired, es repaired, termina con D. repair, style, State, no hicimos nada con la pronunciación. State. 3. ¿Cuál otro? es, flight, Play it. 4. listen, Listen, muy bien, ahí está bien. student, Study it. studied Muy bien. y create. Try it. Listo, muy bien. Ahí están los 7 verbos. Entonces, los voy a decir yo. Pilas. Damaged. Pilas. Damaged. Repaired. Stayed. Played. Listened. Tried. Studied. ¿Listo? ya la encontré. Listo, papá. ¿Cuál te faltaba? Me faltaba triet y Try it. Pero ese dance no. Profe, pero ¿Eh? no había encontrado 9. No. Estaba equivocado con 2. En realidad son 7. ¿Listo, Nico? Son sí, 7. ya las hice, profe. Listo, genial. Esos son los verbos. ¿Listo? Mis niños, esos son los verbos regulares. ¿Cuántas veces lo digo? Regulares.
regulares. ¿Listo? Regular, o sea que son verbos regulares que terminan con ed. Lo dijiste 6 veces. Como terminan con ed, se llaman verbos regulares. Van 7. Regulares. No se les puede olvidar, por favor, Dios mío. No se les puede olvidar. ¿Listo? Regulares. Por favor, díganle hoy a sus familias. Aprendí verbos regulares. Dios mío, que nos saquen de la casa por intensos. Pero díganlo 89.000 veces. Regulares. Terminan con ed, entonces son regulares. Regulares. Es que no quiero que se les olvide. No quiero llegar a la próxima clase y que se les haya olvidado esto. ¿Listo? Profe, yo la anoté. Listo. Profe, Bien. ¿sabes cuántas veces lo dijiste? ¿Sabes cuántas veces lo dijiste? ¿Cuántas? 13 veces. Anótele la 14. Regulares. Ay, profe. Ni niños ni niñas, seriamente, por favor, no se les puede olvidar esto. No se les puede olvidar esto. Esos son verbos regulares. Por eso terminan con ed. 15 veces. Pues entonces ese verbo no se nos puede olvidar hasta el jueves. Ojalá, con que no se le olvide aquí al jueves, yo quedo feliz. Ya el jueves vuelvo y repito otras 14 veces. 50. ¿Listo? Obviamente, 16. Ahí serían 16, profe. Bueno, mis queridos 16, terminamos por hoy. Muchísimas gracias. Estudien. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Dale, dale. Bye.